Hola, buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Excelente, bueno, buena tarde a todos. Vamos a comenzar con nuestro webinar del día de hoy. El tema que vamos a presentar son los principios de medición de energía para edificios y la plataforma de administración de energía. Entonces, vamos a comenzar. Ya quienes conozcan la mecánica, si hay preguntas, las pueden ir enviando vía texto y al final podemos hacer una sesión de respuestas. Entonces, pues bienvenidos a todos, buenas tardes, vamos a comenzar. El tema de hoy lo vamos a dividir en dos partes principales, que es hacer un recorrido breve de los principios de medición para energéticos. Vamos a tocar el tema de medición de energía eléctrica, medición de gasto, ya sea flujo, gas o agua, medición de calor, BTUs, y otros energéticos que pudiéramos tener en nuestro edificio. Y como tema también importante, lo que es la plataforma Johnson Controls Enterprise Management, que es nuestra plataforma para analíticos de energía para edificios. Entonces, esto va a ser la agenda del webinar. Bueno, pues a nivel global, la energía que se consume, el 38% de esa energía, está destinada para lo que son exclusivamente los edificios. Es decir, todos los edificios a nivel global, el 38% de la energía que se genera es consumida por estos edificios. Entonces, lo importante de este escenario es optimizar, por supuesto, ese consumo, reducir nuestros costos operativos de los edificios y siempre procurando tener, pues, un entorno verde, apegándonos a los lineamientos que en la actualidad existen para los edificios sustentables. Entonces, eso es nuestra perspectiva. Y bueno, esto es importante para comprobar que se tiene o se está cumpliendo con esos requerimientos o esas especificaciones de ahorro de energía, pues se requiere de una plataforma, la cual nos va a permitir monitorear, llevar un estimado de consumo que se tenga en los edificios para tomar decisiones. Entonces, esto es del día a día. En la actualidad, nosotros, Johnson Controls, tenemos nuestra plataforma, Johnson Controls Enterprise Management, que está diseñada para darle solución a todos los administradores de energía de los edificios. Esta plataforma, vamos a platicar sobre ella más adelante, está basada en la nube. Entonces tenemos los analíticos de energía en la nube, los cuales nos van a regresar información procesada para toma de decisiones en el ahorro de energía. Ok, vamos a comenzar primeramente con las bases de lo que es medición de energía, cómo recolectar esos datos, esa información, cómo gestionarlos en un edificio. Entonces, vamos a comenzar con una guía, pues, básica, general para lo que es la recolección y continuidad de datos. Entonces, aquí unos pasos clave cuando vamos a, o estamos planteando esa necesidad de tener que recopilar información, ya sea de información técnica de nuestros equipos que tengamos ahí, es decir, consumos eléctricos, consumos de energía, consumos de cualquier otro energético que tengamos en nuestro edificio. Bueno, pues es importante llevar esos registros que sean precisos, que estén completos, con el fin de que nos permitan analizarlos adecuadamente y poner los objetivos en nuestros, después un tablero, digamos, de metas para cumplir el edificio que tengamos que hacer cumplir algún ahorro o establecer una meta de ahorro. Para eso nos va a servir tener información, pues, precisa y completa. Entonces,
Siempre que estemos recopilando información de uso energético, pues es importante definir a qué detalle vamos a llegar a la medición. Es decir, solamente vamos a medir el consumo total del edificio, vamos a entrar por piso, vamos a entrar por inquilino, vamos a entrar por cubículo, depende del tipo de edificio que tengamos. Entonces, eso lo tenemos que definir también desde un principio que estemos detallando nuestro proceso de medición. ¿Hasta qué nivel de medición vamos a llegar? Si vamos a solamente hacer algo general o vamos a llegar hasta lo específico, es decir, hasta llegar hasta los equipos que tengamos instalados, ¿no? Entonces, eso es importante en la definición de nuestro alcance. También identificar todas esas fuentes de energía que tengamos en nuestro edificio. Puede ser electricidad, gas, vapor, incluso algún otro combustible que se tenga, que se use dentro del edificio, también es importante considerarlo y por supuesto en qué unidades lo vamos a cuantificar. Kilowatts hora, BTUs, libras de vapor. Todo eso tenemos que establecerlo y también un costo base que nos está en ese momento costando, esos energéticos. Otro paso clave también de la recolección de datos, pues es importante obtener información de los, pues sobre todo facturas, ¿no? De esos energéticos, cuánto nos han estado costando a lo largo de un periodo de tiempo. Pues recomendable un par de años tener esos registros para tener una referencia de cómo se ha estado, cuánto se ha estado gastando de dinero en estos energéticos en el edificio y pues implementar algunos planes. Entonces, esa información lo vamos a recopilar, la vamos a tener disponible para consulta, sobre todo al momento de hacer unas metas, ¿no? Con esos gastos que ya se tuvieron, hacer algunos ahorros y medir el impacto económico. Entonces, eso es importante tenerlo también al momento de recopilar esa información. Lo más seguro es que la tengan en el área de contabilidad para tener esos o llevar esos registros. Entonces, esa información es clave también tenerla. Entonces, una vez que los tengamos ahí, también otro punto importante es conocer el edificio, cómo opera, qué tipo de edificio es, cómo opera, qué tamaño es en lo que es en metros cuadrados, cómo opera, en qué horario está trabajando, si trabaja horario de oficina, trabaja horario extendido, o es tal vez un call center, trabaja 24 horas. Entonces, todo ese tipo de información que se tenga del edificio, cuántas personas incluso entran al edificio, también son indicadores que nos van a permitir establecer alguna información y que nos permita normalizarla para aplicar otros factores. Entonces, toda esa información es relevante considerar. Como sugerencia, bueno, esta información la vamos a recopilar de los combustibles, depende hasta el nivel que vamos a llegar. Si es un solo edificio o son varios edificios, podemos nosotros establecer esa segmentación. Los medidores también, hasta qué nivel vamos a llegar de submedición en todos los tipos de energía que vayamos a medir. Pues siempre es importante usar datos reales, no estimados. Entonces sí es importante tener medidores específicos que nos permitan dar algún registro, incluso si ese registro se toma o se lleva a mano, pues esos datos son útiles y se pueden capturar en el sistema de administración de energía también, pero que vengan de una fuente confiable, ¿no? Es decir, de un medidor. Entonces, esos datos siempre deben estar actualizados, deben estar disponibles. Vamos a utilizar el sistema de administración de energía para pues, desarrollar reportes trimestrales, anuales, de cómo se está desempeñando nuestro edificio o nuestros edificios, pensando en algo grande. Entonces, para eso nos va a servir el sistema de administración de energía, incluso compararlos entre ellos, sacar comparativas de qué edificio, pensando que sean del mismo tipo de edificación, hacer una comparativa, qué edificio está consumiendo más energía, cuál está siendo más eficiente. Entonces, todo ese tipo de comparativas las podemos obtener de un sistema de administración de energía. Entonces, incluso haciendo el segmento por cada energético que se use. También es importante obtener indicadores de la industria que nos permitan cargarlos al sistema y sacar comparativas. Entonces, esos indicadores son clave, nos van a permitir
identificar cuáles son los parámetros o los rangos en los que debe tener nuestros edificios operando adecuadamente, pensando en lo que es el desempeño energético ambiental. Entonces, todos esos indicadores los podemos obtener para poderlos cargar al sistema de administración de energía y nos permita dar esas referencias. Ok, entonces, esa es una guía básica de cómo tener los datos. Vamos a entrar ahora a lo que es el tema de la medición de energías. Vamos a ir analizando brevemente la medición para cada uno de los tipos de energía. Entonces, vamos a comenzar con la medición de energía eléctrica. Entonces, pensando en el consumo eléctrico que tengamos en nuestro edificio, algunas recomendaciones pues generales que les compartimos. Pues primero vamos a definir qué es lo que se va a medir: electricidad, energía solar, alguna otra fuente de energía eléctrica que tengamos disponible, que nos interese medirla, por supuesto, y que sea relevante para nuestro edificio saber cuál es ese consumo, cuál es ese gasto que se tiene. Entonces, eso es importante categorizarlo. Después, obtener información. Esa información que vamos a requerir, por supuesto, pues son planos eléctricos, unifilares, cuadros de cargas, alumbrado, si está dentro del plan también de medición, incluirlo, y identificar todos esos tableros en planos y cuadros de carga para obtener una visión de hasta dónde queremos llegar de la medición, si solamente va a ser algo general o vamos a ir hasta a lo específico, ¿no? Llegar incluso hasta cada tablero que tengamos en nuestro edificio de energía eléctrica lo podamos monitorear. Entonces, para eso nos va a servir esa información, identificar, por supuesto, las cargas que tengamos, las capacidades, puesto que si no tenemos un sistema de medición, pues necesitamos identificar en cada tablero, en cada escenario que vayamos a medir, la capacidad de la que está consumiendo para poder nosotros sugerir algún medidor de energía con la capacidad requerida. Entonces, para esa información, para eso nos va a servir esta información, para obtener esos datos de gran importancia. También definir la medición, como les mencionaba, si solamente va a ser por tipo de instalación, es decir, por ejemplo, solo se va a medir lo que se consume en aire acondicionado, o se va a entrar hasta su medición de cada equipo, cada subsistema que tengamos de aire acondicionado, incluirle una medición. En el caso del sistema eléctrico, habría que definir todos esos tipos de submedidores que vamos a llegar, si es por tablero de distribución, si es por tablero de alumbrado, según la necesidad que tengamos de identificar nuestros consumos energéticos de electricidad. Entonces, eso hay que definir ese alcance que vamos a llegar. Entonces, también necesitamos definir qué tipo de mediciones son las que vamos a realizar, si es que ya las tenemos o si no las tenemos, definir totalizaciones, acumuladores, tendencias, conversiones de unidades, tal vez va a ser necesario, integraciones, todo eso debemos identificarlo. Si ya tenemos un sistema de BAS, del cual ya tenemos algunos medidores o ya tenemos medidores, pues identificar cuáles son esas mediciones y cuáles son esas configuraciones que ya tenemos definidas, si estamos totalizando, si ya tenemos tendencias de los sistemas, todo eso nos va a permitir identificar qué vamos a requerir hacer para implementar un sistema completo de medición de energía eléctrica. Por supuesto, definir qué tipo de unidades vamos a tener, vamos a medir la demanda, el consumo, los kilowatts hora. Entonces tenemos que definir todos esos parámetros que vamos a estar midiendo. Como opciones tenemos de medición los energy meters, que nos van a permitir darnos toda la información referente a la energía eléctrica, como corrientes, voltajes, factor de potencia, consumos. Entonces, todo eso lo vamos a tener disponible en un sistema de monitoreo. Entonces, vamos a considerar esos medidores, pues depende del tipo de instalación que vayamos a medir. Si es monofásica, si es bifásica o trifásica, vamos a requerir las donas de corriente y las mediciones de voltaje para poder tener esa referencia en nuestros medidores. En la oferta que tenemos disponible,
tenemos la familia de los Energy Meters, la familia EM, donde tenemos pues variedad de dispositivos, depende del alcance que requiramos. Tenemos los medidores con solo comunicación Modbus, con comunicación BACnet, MSTP, con comunicación IP, incluso algunos medidores con Wi-Fi también están disponibles. Nos vamos a poder nosotros monitorear dependiendo de la necesidad que tengamos de instalación. Entonces, esos medidores cuentan, depende del modelo, cuentan con su comunicación y todos tienen disponible esta salida para medición de pulsos que generalmente nos entrega, en nuestro caso, aquí en México, la Comisión Federal de Electricidad. En sus medidores ya trae esos pulsos, los cuales luego podemos incluir o agregar a estos medidores para llevar la cuantificación directa en estos sistemas. Entonces, esa es la familia de los medidores Energy Meters. Nos van a permitir identificar cuáles los requerimientos que tenemos, el tipo de comunicación, si es Modbus, si es BACnet MSTP, si es BACnet IP, incluso el módulo Wi-Fi. Entonces, tenemos esa disponibilidad de medidores, una configuración muy típica, si pensando en la plataforma Facility Explorer, si nuestro sistema es con comunicación BACnet MSTP, hay un modelo específico, el M16, para hacer la medición vía BACnet, o si es Modbus, tenemos el clásico, la familia 1000, para hacer esa, 1400 para hacer esa medición vía Modbus. Entonces, esa es una opción que se tiene. Si escogemos el medidor IP, lo colocamos directamente a la red Ethernet y a través de comunicación BACnet IP nos va a permitir tener esas lecturas, ya sea directamente a un servidor, pensando en la plataforma Facility Explorer, o directamente a un supervisor FX80. Entonces, esa es la opción que tenemos de solución de medición de energía para el caso de la plataforma Facility Explorer. Entonces, esta es nuestra solución con medición de energía eléctrica. Tenemos también algunos otros medidores, nos pueden consultar si lo requieren, que se ajuste a sus especificaciones o necesidades. No podemos sugerir algún otro tipo de medición. Vamos a cambiar de medición energético. Ahora vamos a platicar sobre la medición de gastos. Vamos a medir flujos, cuánto flujo está circulando o consumiendo el edificio de agua, de gas. Entonces, eso lo vamos a totalizar. Entonces, las recomendaciones generales, si vamos a medir flujo, hay que identificar si es flujo de aire. En ocasiones nos pide el lead medir la cantidad de aire exterior que se está inyectando al edificio. Entonces, es una medición adicional y es una cuantificación que se va a estar llevando de inclusión de aire de exterior. Sí, también estamos monitoreando el consumo de agua potable, agua de ciudad que está tomando el edificio, también lo podemos cuantificar. Si tenemos gas, tanques de gas, podemos estar monitoreando el gas que se está consumiendo en el edificio, si es para las cocinas, si es para el hospital. Entonces tenemos ese tipo de necesidad de medición de flujo. Entonces, ¿qué necesitamos? Por supuesto, nuevamente planos unifilares de los sistemas mecánicos que vayamos a monitorear. Si va a ser flujo de aire, pues requerimos planos de aire acondicionado. Si vamos a monitorear flujo de agua, requerimos los planos de las instalaciones hidráulicas o hidrosanitarias. Si vamos a monitorear gas, por supuesto que necesitamos los planos específicos de contratista de instalación de gas. Entonces, eso es vital para identificar dónde están los equipos instalados o dónde podemos sugerir hacer las mediciones. En caso de que no lo tengamos instrumentado, va a ser necesario instrumentarlo, pues podamos identificar en cuál sería la sección adecuada o el tramo de instalación para hacer una medición correcta de la variable que vayamos a tener. Y también definir el alcance, si vamos a segmentar pensando en el consumo de gas, si tenemos inquilinos en nuestro edificio,
si vamos a llegar hasta ese nivel de que cada inquilino tenga su propio medidor para nosotros tener esa referencia e incluso facturarle ese consumo que nos identifiquemos con esos medidores, pues es necesario definir el alcance al que vamos a llegar de acuerdo a lo que estemos proyectando para este caso del sistema de medición de energía. Entonces, podemos requerir medidores principales, medidores, submedidores en cada inquilino o en cada edificio. Si es una planta, tal vez requerimos medir el consumo que está consumiendo cada sección de la planta o por parte del proceso. También se puede segmentar esas submediciones. Entonces, eso es clave para hacer esa medición y definirlo. Y de igual manera, definir qué tipo de mediciones vamos a necesitar, si vamos a requerir totalizar, vamos a requerir acumuladores, tendencias, convertir unidades o integrar algunos otros sistemas, también es oportuno tomar esa referencia de los sistemas. Entonces, las unidades también son clave, importante para determinar qué vamos a medir, si vamos a medir aire, vamos a medir CFMs, si vamos a medir flujo de agua, galones por minuto, consumo de gas, también lo podemos medir, cuantificar de alguna manera, puede ser por volumen, según como tengamos la medición que nos esté entregando o que sugiramos para hacer la lectura correcta. Entonces, eso necesitamos identificar. Medidores de flujo, pues hay múltiples aplicaciones. Vamos a comentarles un poco sobre las opciones que tenemos. Entonces, vamos a ver cuáles son esos principios de medición de manera muy general para que puedan ustedes identificar cuál sería la aplicación más adecuada para su medición que requieran. Entonces, hay varios principios de medición. Algunos son por principio de presión diferencial, electromagnéticos, ya más modernos, tipo vórtice. Entonces, hay una aplicación específica para cada tipo de medición que requiramos. Y por supuesto, cada uno tiene su propio precio, de acuerdo a la tecnología y la especialidad que se requiera. Lo más común es presión diferencial, que es una placa de orificio, en el cual está, pues obviamente está calculado para hacer una medición correcta. Se hace la diferencia de presión entre esa placa de orificio, se toma el diferencial y todo esto está relacionado ya calibrado en el medidor que nos va a dar esa referencia del flujo que está circulando a través de esa placa de orificio o ese orificio en nuestro medidor. Entonces es la opción más común también. Los de flujo electromagnético ya son otra aplicación más moderna, otro principio de funcionamiento, a diferencia de presión diferencial. En este caso hay una inducción electromagnética en el interior, lo cual permite medir el caudal que está circulando a través de ese medidor de flujo. Entonces, es un principio muy general de Faraday, la inducción que se genera para poder medir esa fuerza electromotriz dentro de lo que es la circulación del flujo. En este caso puede ser algún líquido, en específico puede ser agua, puede ser incluso algún combustible, dependerá del tipo de aplicación que requiramos. Entonces, también está el de vórtice. Este medidor de flujo de vórtice, hay un objeto en el interior del medidor, el cual se está desplazando y pues va a generar vórtices, y esos vórtices son cuantificados por otro principio también de medición. Entonces, está el principio de flotador, también lo tenemos, internamente está circulando el flujo del líquido que estemos midiendo y va a estar generando ahí un diferencial, va a estar moviendo ese flotadorcito indicándonos una lectura de flujo. También está el de flujo volumétrico, que es un principio de Granes, el cual al circular el flujo a través de este mecanismo, pues va a generar una contabilización de frecuencia, de la cual se cuantifica y se genera. Obviamente todo eso va calibrado para darnos una lectura de flujo. Otro de los principios más comunes es el de turbina también. En este caso, la turbina va directamente expuesta al líquido. Esta turbina empieza a girar de acuerdo a la velocidad, el gasto que tengamos ahí, va a generar una frecuencia y esa frecuencia a través de un
transmisor hace una referencia a lo que requerimos ya de señal de galonaje en este caso. Entonces, ese es una de los principios. El más económico pues es el de presión diferencial y el de turbina. En nuestro caso, como oferta, tenemos los sensores de flujo con turbina, ya sea en un sentido, en doble sentido, la familia F1200, el F1300, que es un medidor también que va insertado en línea. Todo está disponible hasta 1 pulgada, 3/4 y 1 pulgada, para insertarlo directamente en línea. El F3500 es del tipo electromagnético, a diferencia de los de turbina direccional. Este ya no requiere o no hay partes movibles, mecánicas en movimiento, es simplemente electromagnetismo, lo que está, es principio de medición. Entonces es otra aplicación, a diferencia de los clásicos de turbina, pues al tener partes móviles, mecánicas y tener pues alguna basura que esté circulando en esa tubería, pues puede obstruirlo, ¿no? Y afectarnos en la lectura. Habría que considerar cuál es la criticidad para esta medición, entonces determinar cuál tipo de medidor nos conviene usar. Y también tenemos los del tipo ultrasónico. El tipo ultrasónico también circula internamente el flujo a través de estos medidores, y a través del principio de ultrasonido nos calcula también los parámetros de flujo. Entonces es otra función más que tenemos, y en estos casos los modelos F1000 y 1350 nos van a dar información a través de las señales clásicas de control, 0 a 10 volts, 420 miliamperes, y el transmisor de flujo ultrasónico, viene con opción para comunicación. Entonces, vamos a determinar cuál es nuestra mejor opción para integrarlos a nuestro sistema BAS y tener esas lecturas. Ok, entonces, esas son las opciones que tenemos. También, si vamos a medir flujo de aire, tenemos medidores que pueden insertarse en la ductería. Puede ser en ducto cuadrado, en ducto redondo, según la aplicación, o incluso insertarlo ya conformado el medidor como tal en un ducto redondo. Entonces, son opciones que hay. Esos son del tipo de presión diferencial que les platicaba al principio. Entonces, esa es una opción que tenemos para medición. Aquí la recomendación, si vamos a utilizar pues velocidades altas, o vamos a llevar velocidades altas en nuestros ductos, la medición ideal es a través del principio de presión diferencial. Si vamos a manejar velocidades bajas dentro de nuestros ductos, la recomendación es utilizar pues medidores del tipo electrónico. Entonces tenemos diferentes aplicaciones, puede ser insertable directamente con las pruebas que ya trae ahí de principio de medición. En este caso puede ser resistivo. Entonces lo podemos insertar directamente en la ductería para tomar esa medición. De flujo puede venir integrado ya en una compuerta si requerido, o simplemente colocar las pruebas de medición en nuestro dispositivo, en nuestra zona donde vamos a medir, para tomar esa referencia. Entonces, esas son opciones del tipo electrónico. Y bueno, la recomendación pues siempre seguir, ¿no?, las especificaciones del fabricante con las guías para obtener una mejor lectura, tomar la referencia de los espacios, las distancias, para que podamos nosotros determinar cuál sería la mejor opción de medición. Y esto pues se hace generalmente sobre planos, e incluso visitando el sitio para asegurarse que corresponda con el plano, para poder determinar dónde sería la mejor ubicación de medición. Entonces, esto es la recomendación general que tenemos. Entonces, vamos a ver ahora la medición de calor, ya sea calor generado, calor que ha sido absorbido, pues a través de medidores BTUs, ¿no? Entonces, vamos a ver las recomendaciones, como siempre, determinar qué vamos a medir. Si estamos generando calor, estamos absorbiendo calor, podemos determinar qué tipo de medición vamos a requerir. Pensando en las plantas generadoras, ya sea de
de calderas o centrales de enfriamiento, pues estamos ahí generando, absorbiendo calor. Entonces vamos a determinar cómo estamos nosotros o queremos medir esa función específica. Entonces requerimos planos, por supuesto, de aire acondicionado, de la distribución ya sea de calderas, de la distribución de central de agua helada, para determinar pues hasta qué nivel de medición vamos a llegar, pensando en la distribución de agua helada o agua caliente. Si tenemos inquilinos, bueno, pues si es requerido medir a cada inquilino el consumo en los BTUs, pues podemos hacerlo hasta ese nivel o solamente midiéndolo en la generación total de la central, ya sea de agua helada o agua caliente. Entonces, eso lo tenemos que determinar en el momento para definir cómo vamos a hacer o cuántos medidores vamos a requerir de medición de BTUs. También necesitamos determinar si vamos a totalizar, generar tendencias, acumular todos esos consumos y bueno, pues las unidades BTUs, calorías según como lo requiramos nosotros presentar y el tipo también de calor que nos interese medir. Entonces necesitamos pues obviamente medidores de BTUs. Esos medidores de BTUs se basan en el principio, es una fórmula a final de cuentas. Medimos flujo y lo referimos contra la diferencial de temperatura que tengamos en el punto donde estemos midiendo esa transferencia de calor. Entonces vamos a tomar como referencia dos sensores de temperatura. ¿Cómo lo hacemos? A través de un medidor que nos va a dar información pues disponible ya a través de Bagnet, ya sea MSTP o sea IP, o incluso si lo requerimos en la señal clásica de control 0 a 10 volts, 420 miliamperes, también se selecciona el dispositivo según lo requiramos. Entonces, el principio es medición de flujo. Hay que considerar un medidor de la familia F11 que nos va a dar esa referencia de acuerdo al diámetro. Vamos a seleccionar, de la tubería, seleccionar el módulo de acoplamiento y dos sensores de temperatura, que esos ya vienen incluidos en el medidor. Entonces, simplemente hay que conectarlos en los pozos, los termopozos, para que den la referencia de temperatura, suministro o retorno. Internamente hace el cálculo y constantemente está generando información y la está enviando ya sea en Bagnet MSTP o en Bagnet IP, según como hayamos requerido la información. Entonces, este es el tipo de medición más común para hacer esa funcionalidad. Ok, vamos a ver otro principio de medición. ¿Qué podemos hacer con los otros tipos de energía que vayamos a medir? Puede ser gas natural, vapor, gasolina, diésel, incluso agua tratada. En algunos casos, LIP pide cuánta agua se ha tratado y se ha reutilizado. Entonces, son mediciones que nos van a permitir cumplir algunos objetivos. Si traemos un edificio LIP, vamos a requerir ese tipo de información, entre otras. También el consumo de energía solar, también si tenemos fotoceldas que estén capturando energía, también podemos medir eso. Entonces, son opciones que podemos tener. ¿Qué vamos a medir? Pues determinar qué tipo de variable tenemos o qué otro tipo de energía tenemos en nuestro edificio que estemos consumiendo, por ejemplo, gasolina, diésel, que estemos ocupando las plantas de emergencia o alguna otra función, el gas natural. Entonces, todo ese tipo de variables que requiramos los podemos medir, por supuesto. ¿Y qué necesitamos? Pues planos de cada una de las disciplinas para identificar si ya existe el medidor o determinar una posición correcta para que nos dé una medición adecuada. Entonces, eso lo tenemos que determinar también si vamos a llegar a submediciones, definirlo, si vamos a medir inquilinos por edificios, por pisos, según como lo requiramos. Definir variables, cómo las vamos a requerir totalizados, vamos a requerir tendencias, acumuladores, el tipo de muestreo también es importante, qué unidades vamos a utilizar, si vamos a usar CFMs, galones por minuto, en volumen. Entonces, todas esas variables tenemos que definirlas de acuerdo a la variable que vamos a requerir. Y pues hay medidores especiales ya para este caso de energéticos ya más específicos, o incluso si estamos midiendo el volumen en las cisternas, tal vez de agua potable, pues podamos tener ahí un medidor del tipo ultrasónico
que nos permita calcular con base a la medición de la altura, del nivel de las cisternas y sacar una fórmula que nos permita dar el volumen que se tenga en las cisternas o incluso en tanques también de diésel, por ejemplo, u otro combustible. Entonces, eso nos permite obtener más información. Los transmisores también, si vamos a medir gas natural o algún otro combustible, pues requerimos de un medidor en específico y pues hay variedad de ellos, ¿no? Que nos pueden dar señales pues de control clásica, 0,10 volts, 420 miliamperes o incluso módulos con comunicación ya en específico. Entonces, estas son las opciones a grandes rasgos de medición. Esto lo tenemos que analizar, como les mencionaba al principio, los pasos básicos de cómo llegar a una medición o cómo establecer una medición. Entonces, esto requerimos establecerlo. Si no lo tenemos en nuestro edificio, en nuestros edificios, pues es importante considerarlos, que requerimos medidores, ¿no? Eso es fundamental para tener visión de la energía que estamos consumiendo y tomar decisiones. Y todo esto pues, va a reportar a un sistema de automatización, un BAS, un BMS, ya sea un Facility Explorer o incluso Metasys, que estemos reportando esta información a nuestros sistemas. Y de ahí pues vamos a requerir un sistema, una plataforma que nos permita pues tomar toda esa información, analizarla y regresarnos datos que nos den solamente información para toma de decisiones. Entonces, el tema que sigue es, vamos a platicarles sobre nuestra plataforma de automación, bueno, más que de automación, de analíticos que está en la nube. Esta plataforma con analíticos nos va a permitir tomar información de nuestros edificios, analizarla y regresarnos ya información procesada en tiempo real de toda la información que le cargamos, de todos nuestros edificios, de todas las variables, incluso equipos mecánicos de aire acondicionado, todo lo que nos interese saber de nuestro sistema lo podemos subir para que nos permita hacer un análisis, incluso para prevenir fallas a manera de diagnósticos. Entonces, esta es la plataforma conocida como Johnson Controls Enterprise Management, lo abreviamos como GEM, esa es nuestra plataforma. Entonces, para entrar de lleno a esta plataforma, vamos a conocer un poquito cómo ha evolucionado la industria de la construcción conforme al tiempo y, bueno, cómo ha ido agregándole valor a cada uno de los tipos de edificios. Entonces, en principio, pues solamente son edificios que sean funcionales, que sean fiables, seguros. Después hubo una evolución hacia la eficiencia energética. Entonces, eso ya tomó otro concepto más, edificios que fueran eficientes. Después aparecieron los edificios verdes, en donde ya nos piden tener rendimientos y cumplir con esas pues, especificaciones de ahorro de energía. También ya aparecieron edificios conectados, edificios inteligentes, y bueno, también ya está en boga lo que son las ciudades inteligentes. Entonces, todo eso está aumentando en tecnología, agregando valor a los clientes finales, que bueno, es la tendencia ahora, ¿no? Entonces, todos esos valores nuevos que están agregando para las empresas, para todo lo que son los ocupantes de los edificios, los dueños, los administradores, es la tendencia a lo que va. Entonces, todos esos edificios, más o menos, tienen una vida útil de 40 años, si se les da un buen mantenimiento. Todos los edificios, pues, contienen todo el día a día sistemas de aire acondicionado, energía, sistemas de alarma y detección, sistemas de automatización. Depende del tipo de edificio, podemos tener, pues, sistemas financieros, la parte de conectividad, voz IP, llevar control de asistencia, tener ahí varias aplicaciones de la actualidad de un edificio, las cuales se les tiene que dar pues servicio, soporte, mantenimiento. Entonces tenemos ahí múltiple información con diferentes protocolos. Entonces esta información, este edificio está lleno de información, día a día se está absorbiendo más información y hay información de todo tipo, ¿no?
puede ser de sistemas ya específicos, especiales, sistemas de negocios ya de la empresa que ocupa el edificio, y bueno, el sistema en sí del edificio, ¿no? Todas las utilidades que podemos tener del edificio, energía, electricidad, todo ese tipo de sistemas podemos tenerlos ahí. Entonces, el edificio pues debe estar al pendiente con los cambios en normatividad y tendencias que se den. Entonces, cuando estamos ahí en un edificio, en la operación ya del edificio, realmente los administradores tienen que tener contacto con todo el mundo, ¿no? Con sus proveedores, con su staff mismo del edificio para la operación, mantenimiento, los directores. Entonces, una, el gerente, lo que es el dueño, el administrador del edificio, pues tiene que estar en contacto con todos ellos para poder administrar adecuadamente su edificio, ¿no? Entonces, es un mundo de personas y de información la que tiene. Entonces, un edificio, como mencionaba, está lleno de sistemas, y esos sistemas pues contienen información, y esa información es infinita. Entonces, pensando en un edificio de 10,000 metros cuadrados, podemos albergar hasta más de 50 subsistemas, la generación de más de 10 gigas de datos anuales. Dentro de esos datos, más o menos un 5% van a ser datos pues defectuosos. Se están tomando muestreos, 480,000 muestras al día, y tenemos más de 100 variables dentro de un edificio. Entonces, imagínense administrar toda esa información para una sola persona o múltiples responsables por cada subsistema. La operación es muy, muy robusta. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la tendencia de la información ahora que tenemos los sistemas todo basado en, en la nube? Entonces, podemos tener ya información que nos permita, pues, tener eficiencia energética, mejorar el confort de los ocupantes, incluso la seguridad, generar eficiencia operativa. El administrador puede ver una mejora en su operación, y, por supuesto, puedes tener generación del rendimiento, ¿no? Es decir, generar ahorros, y, por supuesto, eso nos genera retornos de inversión. Entonces, esa solución que tenemos para manejar toda esa información dentro del edificio, pues es nuestra herramienta Joseph Controls Enterprise Management, la cual nos va a permitir administrar toda la información del sistema de un edificio, múltiples edificios, campus a nivel global. Podemos integrarlos, esos edificios, a esta plataforma, y obtener información que nos permita tomar decisiones para la mejora del desempeño energético de nuestro edificio. Entonces, podemos implementarle, ahí nos puede llevar incluso a pronosticar la energía que vamos a, o que estamos, nos ponemos metas, podemos poner metas y tener un pronóstico de cuánta energía vamos a gastar, cuánto dinero nos va a costar. Entonces, todo eso podemos llevar al momento en línea, en tiempo real, esos consumos y ese pronóstico que nos permita tomar decisiones. Entonces, toda esa información la podemos tener ya en nuestros portales. Obviamente requerimos de esa medición, por eso ese preámbulo de la importancia de la medición para poderla subir a un portal como este. Entonces, toda esa información que generemos de nuestros edificios con respecto a energía, los podemos subir a la plataforma, y nos va a generar ya de regreso información ya procesada, y nos va a dar incluso hasta el desempeño de nuestros equipos. Si subimos todos los equipos mecánicos que tenemos en nuestro edificio, como centrales de agua helada, bombas, manejadoras, todo lo que implica aire acondicionado, lo podemos ahí categorizar, y nos va a dar un desempeño de cómo está trabajando nuestro sistema. Entonces, todo eso lo podemos llevar a la plataforma, e incluso ahora que está muy pues en boga lo que es el notificar al público, a los usuarios, a los visitantes de los edificios, cómo se está ocupando la energía en el edificio, cuánta energía se está ahorrando, cuántas toneladas de CO2 se dejaron de emitir. Toda esa información se puede publicar en los kioscos, generalmente los vemos en los lobbies de los edificios, donde están notificando
a los visitantes, a los ocupantes, cómo están o qué están haciendo con respecto a la energía. Entonces, eso es también importante y es parte de la solución que tenemos global con la plataforma GEM. Entonces, ¿cuáles son esos resultados que tendríamos clave para la solución? Pues buscamos siempre reducir consumos de energía, esa es la principal, pues, resultado que podremos entregar. Tener diagnósticos e incluso resolver problemas de manera proactiva, evitar que se dañe el equipo, teniendo pues mantenimientos programados que nos va a permitir administrar la plataforma, sacar diagnósticos que nos permitan de manera proactiva pues resolver algún problema que pudiera suscitar y evitar que se presente, ¿no? Entonces, de esa manera estamos dándole solución. También que puedan ver los inversores, los inversionistas, lo rentable que puede ser su construcción, al momento pues de tener un forecast de ahorro de energía que pudiéramos tener ahí, configurar y que se ejecute y tomar decisiones para conseguirlo. Entonces es una manera también de tener la información disponible para ellos. Y bueno, también darles a los inquilinos del edificio, si tenemos un edificio en renta con múltiples inquilinos, pues darles esa visibilidad de cuánta energía están consumiendo, cuánto gastaron de aire acondicionado, por ejemplo, darles en BTUs, cuánta energía eléctrica consumieron y que ellos puedan acceder a ese portal y verificar su información específica de esos inquilinos y puedan ellos tener también referencia y tomar acciones de cómo están gastando energía y tomar medidas de ahorro. Entonces, eso es una información que tenemos disponible para los clientes, los usuarios del GEM. Entonces, ¿cómo funciona la plataforma? Todo está basado en la nube. Requerimos, por supuesto, la información que se está generando en el edificio, es decir, todos los sensores de energía, aire acondicionado, iluminación, incluso si estamos midiendo el consumo del alumbrado, todo eso implica medición. Entonces, lo importante es medir. Entonces, de ahí toda esa información la vamos a subir a un pues colector de datos, el cual se va a encargar de gestionar toda esa información con la nube. Va a estar tomando la información de nuestros edificios, lo va a compilar, lo va a recopilar y lo va a estar intercambiando con la nube. Esa información va a estar en vivo, en tiempo real, vamos a estar entregando información y nos va a estar regresando resultados. Entonces, eso lo vamos a poder ver nosotros a través del portal GEM. Vamos a poder nosotros administrar nuestra energía, también administrar a nuestros inquilinos, por supuesto, los analíticos que les mencionaba, el Big Data, todo ese mundo de información que hay en nuestros edificios, los analizan de una manera muy fácil, pues ayudándonos a disminuir también costos de operación. Esa información se analiza en la nube y nos la regresa ya procesada y podemos visualizar pues pantallas, lo que son ya tableros ya configurados que nos va a dar información relevante para nuestra administración de nuestro edificio. Y también pues por supuesto la detección de alarmas. Eso es importante sobre todo para la operación y la respuesta proactiva a las fallas que se pudieran presentar. Entonces, esa es la solución de lo que es GEM. La arquitectura, como les mencionaba, está basada en la medición. Por ahí hay un dicho por ahí que lo que no puedes medir no lo puedes administrar. Entonces, si no tenemos la medición de nuestros energéticos, pues muy difícilmente la vamos a poder administrar. Entonces, por eso hago hincapié nuevamente, la medición es clave. Si no la tenemos en nuestro edificio, hay que implementar la medición de acuerdo al alcance que requiramos. Y esto puede irse creciendo en cantidad de medidores según se requiera. Entonces, podemos tener ahí medición de diferentes edificios, diferentes campus. Si se dedican a la administración de edificios, fácilmente van a poder ustedes visualizar en tiempo real el consumo de sus múltiples edificios que estén administrando y tomar decisiones, hacer comparativas entre ellos e incluso entre consumos de energéticos. Hay mucha información que se puede tener y ya está preprocesada en la nube
ya cuando se regresa con los analíticos del Big Data, lo podemos nosotros ya presentar en pantallas para toma de decisiones. Entonces, todo eso va a un colector, cada colector va a recopilar información y se va a enviar a nuestra nube, que está basada en Azure de Microsoft. Entonces ahí vamos a tener nosotros toda esa gestión de datos de información de una manera muy simple para poder nosotros obtener resultados y tomar decisiones. Entonces, ¿qué necesitamos? Administrar nuestro edificio, administrar la energía, presentarlo en un kiosco para que los visitantes y los inquilinos sepan qué estamos haciendo con la energía, administrar a los inquilinos, mantenimiento de activos también, todos los equipos mecánicos que tengamos ahí en el sistema podemos administrar, la operación, mantenimiento, tomar analíticos de los sistemas, prevención de fallas. Entonces todo eso lo podemos gestionar a través de nuestra plataforma GEM. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Pues reducir costos de energía, administrándola, por supuesto. Y es una plataforma que digamos que ya está lista para usarse, simplemente la alimentamos con los datos que tengamos de medidores, de sistemas de equipos, y ya nos va a reflejar en automático la información ya de las pantallas que ya vienen preconfiguradas para solamente mostrar información. Entonces, todo eso es muy importante tenerlo en cuenta, que es la implementación realmente es muy rápido. La medición es lo que va a tomarte tal vez el tiempo de implementarlo. Pero una vez implementada la medición, subir la información es lo más sencillo y catalogarla para tenerlo en la plataforma. Entonces, esa es nuestra solución de plataformas. También la manera de prevenir fallas de manera proactiva. Podemos llevar un histórico, como vemos aquí en la gráfica, de fallas del sistema que ha tenido. Entonces podemos ver comportamientos, patrones que nos permitan a nosotros identificar alguna falla. Ya sabemos que se va a presentar y antes de que suceda lo podemos nosotros responder. Entonces se genera un ticket para el agente de operación que está ahí de mantenimiento de servicio para que dé la acción, ya sea pues preventiva o correctiva según sea el caso. Entonces vamos a tener esa funcionalidad también dentro de la misma plataforma de GEM. Entonces, de esta manera nosotros colaboramos con nuestros clientes para mejorar su productividad y, bueno, por supuesto, ayudarles a mantener sus equipos en operación óptima. Entonces, esta herramienta o esta plataforma GEM pues nos permite crear las horas de trabajo, como les mencionaba, tomar el ticket para darle mantenimiento al equipo, generar un reporte, darle seguimiento, incluso si es un proveedor tercero que les da el servicio a sus equipos, pues pueden llevar ahí su informe, generar la orden de servicio y pues llevar métricas, ¿no?, de tiempo de respuesta, toda esa información que nos permita a nosotros como operadores del edificio dar un buen servicio de mantenimiento a los equipos y llevar una estadística confiable. Entonces, también esa información la podemos tener directamente en nuestra plataforma GEM. Entonces, se vienen más aplicaciones, se van a liberar a la plataforma GEM. Ya vamos en la versión 3.1. Entonces, esta versión que se vienen van a traer más aplicaciones que nos van a permitir pues desarrollar integraciones. Entonces vamos a tener ahí interfase también con Máximo, que es la plataforma de IBM para administrar también pues inmuebles o algunas otras aplicaciones. Entonces esa aplicación va a estar también en un futuro liberada para tener interacción con Máximo. Entonces, pensando en los inquilinos, podemos llevarles cada uno de ellos su medición de energía, cuánto ha consumido en el tiempo pues laboral común, si han tenido ocupación de horas fuera de horario, también se puede llevar esa contabilidad. Entonces, todo ese reporte incluso se puede tarificar también los consumos de acuerdo a las horas, al tipo de edificio, a las horas de tarifas, también se puede agregar esa funcionalidad, de manera que podamos tener una idea o un resumen total de
contabilidad de consumos eléctricos con base, incluso con costos, con base a las tarifas horarias. Entonces, eso es una función también nueva que se está incluyendo ya en nuestra plataforma GEM. Tenemos también manera de llevar pues gráficas que nos permitan a nosotros identificar cómo son nuestros consumos de energía, cuál es la densidad de energía, que es un parámetro que está en función del espacio, es decir, el área, el consumo en kilowatts hora y a lo largo del tiempo. Entonces, todo eso son parámetros que se van incluyendo y nos da la densidad, que son parámetros estándar también que ya tiene definido la industria. Entonces, definen una densidad de energía para cierto tipo de edificio, entonces hay un parámetro y lo podemos estar comparando para saber si estamos dentro o no del estándar de la industria. Entonces son información que nos va a permitir tomar decisiones y ver cómo estamos en el rango de nuestra demanda por pi cuadrado. Entonces todo eso son pues parámetros que nos van a dar a nosotros y al momento vamos a saber cómo estamos operando nuestro edificio o consumiendo energía en nuestro edificio de manera eficiente o estamos desperdiciando energía. Entonces, esas son pantallas que podemos ver al momento, obviamente hay que alimentarlas con información. Entonces, también podemos ver, cada inquilino puede acceder a su portal, ver su información, exclusivamente va a ver la información que le corresponde, va a poder sacar su factura, sacar su resumen de consumo de energía para que tenga esa referencia. Entonces, todos los inquilinos que podamos tener los podemos incluir en la plataforma y cada uno va a tener acceso a su propio portal y medidores. Entonces, esa es la plataforma para los inquilinos. Y este que vemos acá, pues es el kiosco, ¿no? Como les mencionaba, es muy común que ahora, como parte también del LEED o del proceso de LEED, es comunicar todos esos ahorros, todas esas acciones que se están tomando en los edificios, en los corporativos, a los clientes, a los visitantes de los edificios y sepan qué están haciendo con el tema de la energía. Entonces podemos generar pantallas alimentadas ya de la información que tengamos de nuestros sistemas de automatización para simplemente alimentar el kiosco. Entonces aquí podemos darles tips, cuánta la emisión que estamos generando o ahorrando de CO2, la electricidad, cuánto estamos consumiendo, agua, gas, vapor. Entonces toda esa información la podemos nosotros publicar en un kiosco para que los visitantes o inquilinos puedan ellos conocer qué estamos haciendo en los edificios, cómo estamos ahorrando, incluso como es parte también del proceso LEED, pues generar competencias para ahorrar energía entre inquilinos, pensando en algún campus universitario, hacer alguna propaganda, una campaña de ahorro de energía. Para eso nos sirve los kioscos, para hacer esa comunicación de información y tengamos como referencia comparativas, ¿no? Y generar competencia entre áreas, por ejemplo. Entonces, esas son las plataformas que tenemos. Y bueno, las ventajas que podemos darle con esta administración de energía con nuestra plataforma GEM, pues ahorrar energía, por supuesto, costos, mejorar la productividad de los ocupantes del edificio, prevenir fallas, detectando tendencias, como ya vimos ahí, que puedan generar patrones de alguna falla que podamos detectarlos. De esa manera podemos prevenir fallas al sistema, mejorar el mantenimiento que se le dé al edificio, rastrear, por ejemplo, también todas las referencias que tengamos de los sistemas, darle días de empresa también, que generamos ahí algunas mejoras o planes. Los informes de energía también, esa es otra de las ventajas que tenemos. Y bueno, tomar decisiones de una manera muy simple y sencilla al simplemente analizar la información, las gráficas que ya nos regresa la nube, ya con los analíticos que ellos procesan, nos regresan ya las pantallas para tomar decisiones de una manera muy fácil y simple. Ok, ya por último, ¿qué se requiere para estimar un sistema, una plataforma GEM? Pues básicamente necesitamos tener un sistema de automatización, BAS o BMS con comunicación IP, que ya tenga medición. Si no, pues hay que, por supuesto, medir medidores de energía. Por ejemplo, les mencionaba ese dicho, no se puede administrar lo que no se está midiendo, entonces lo requerimos.
medir lo que requeramos administrar. Hay un formulario que llenarlo para definir el alcance, sobre todo pantallas, datos generales, tamaño de edificio, cuántos pies cuadrados, tipo de edificio, etcétera, etcétera. Un GEM Data Collector, que es un colector de información, puede ser por sitio, por campus, según el volumen de información que vayamos a manejar. La licencia de energía basada en cantidad de medidores y cantidad de puntos de equipamiento. Pueden ser puntos de equipos de chillers, puntos de equipo de cajas BABs, por ejemplo, puntos de manejadoras, puntos de equipos de unidades paquetes, lo que tengamos ahí que nos interese a nosotros monitorear, administrar, se contabiliza por puntos y por medidores. Y pues hay varias categorías dependiendo de los medidores y la cantidad de puntos. Después, si vamos a requerir tener inquilinos, pues vamos a, por supuesto, requerir administrarlos. Y de acuerdo a la cantidad de inquilinos, pues hay una licencia específica para poder administrarlos. Y si es requerido el kiosco, pues es una licencia adicional para el kiosco, el cual vamos a requerir incluir. Entonces, hasta este punto, pues es de una manera muy general. Vimos ya la medición de energía, unas sugerencias para medición de energía eléctrica según las variables, algunas recomendaciones. Conocimos nuestra plataforma GEM, algunos requerimientos básicos para poder estimar una plataforma GEM. Entonces, acuérdense que este es un servicio de la plataforma, es un servicio que se está pagando o se pagaría de servicio de los analíticos en la nube por la cantidad de medidores y puntos. Y esto es por anualidades. Entonces, se debe requerir esto, considerar, pues renovarse una vez que tengamos ya nuestro implementado un GEM, renovarlo por un año, por 3 años, según la cantidad de tiempo que requiramos de soporte. Entonces, esas son realmente lo que se está pagando es el servicio de la nube, ¿no? De los analíticos en la nube. Entonces, esto es GEM y la medición de energía. No sé si haya preguntas, se las pueden mandar por el chat y si es posible les damos respuesta ahorita, si no, a través de correo electrónico tendrá respuesta. Ok. Por último, pues nada más me queda agradecerle su atención, su participación. Y si hay preguntas, con gusto envíenlas, las vamos a dar respuesta. Y estamos a la orden. Ahí están mis datos de contacto. Un placer estar con ustedes nuevamente en estos webinars. Y seguimos a la orden. Y buenas tardes.